Buenos días a todos. Hola Siria, ¿cómo estás? Hoy nos encontramos en nuestro tercer episodio de Escuchamos, el podcast. Hola Ricardo, me da mucho gusto escucharte y sí, ya estamos en el tercero. Este episodio va a ser un poco especial. Vamos a hablar de la identidad en la primera parte del podcast y en la segunda parte vamos a tener a una invitada. Sí, que de hecho es una invitada bastante interesante porque es de Francia, es mexicana viviendo en Francia, ¿verdad? Y nos va a hablar un poco del tema que vamos a sacar hoy en la mesa. Sí, ella es Miriam Hernández Reina, es una mexicana, ya también francesa, pero es de Cuernavaca. Ella estudió filosofía y estudió historia y actualmente trabaja justamente en Francia sobre este tema del ser indígena y del ser indígena a partir de la historia y de la reflexión, ¿no? Entonces acaba de sacar un artículo y estuvimos platicando sobre este y algunos otros temas. Sí, que de hecho, bueno, ya tuve oportunidad de escuchar la entrevista, bastante interesante, y nos va a ayudar mucho a entender todo este tema de la identidad siria, pues yo creo que como mexicanos, de repente entre nosotros mismos tenemos como diferentes, no creencias, pero diferentes festejos. Y no sé, o sea, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, que creo que alguna vez lo platicamos, que en Morelia, por ejemplo, se celebra cada 30 de septiembre, es el natalicio de Miguel. José María Morelos y José María Pavón. Morelos y Pavón, lo confundo con Miguel Hidalgo, y yo soy de Morelia, fíjate. Pero ese día en Morelia es una gran fiesta porque hay desfile, o sea, no hay clases, de hecho. Y justo cuando me fui a vivir de Morelia a Ciudad de México, en Ciudad de México era un día normal. Nadie, o sea, todo el mundo hacía sus cosas y yo era el único que me sentía, pues, podría decirse orgulloso por tener ese día especial. A eso nos podríamos referir como identidad, o tú cómo nos podrías decir. La identidad no es otra cosa más que un conjunto de características que nos hacen ser lo que somos. O sea, nuestro nombre, nuestro género, la familia, el lugar donde nacemos, el idioma el que hablamos. O sea, son cosas que podríamos decir las tenemos al nacer, pero o están de facto ahí, pero la verdad es que la identidad es una construcción y en nosotros mismos, con nuestra relación con el mundo y con nuestras tradiciones, como dices, en la ciudad en la que vayamos creciendo, es a partir de ahí que vamos diciendo, esta es mi identidad o yo soy esta persona. Y entonces tiene mucho que ver no solo lo que los demás piensan de nosotros, sino nosotros cómo nos vamos presentando hacia los demás. Entonces también suena complejo, pero es sencillo y algo que es eh, interesante es justamente esta parte de los demás y yo, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy siria, yo soy mexicana, eh, soy blanca, o soy curvy, no sé. Y otra persona puede decir, no, tú no eres esas cosas, ¿no? Y entonces tú eres alemana por tu apellido, que es diferente, no es un apellido normal, o no puedes ser moreliana porque naciste en la Ciudad de México, o tú no puedes ser mexicana porque no tomas tequila, por ejemplo. Y entonces ahí va mi contraparte de, pues no tomo tequila y no festejo el 15 de septiembre, pero pues sí me siento mexicana, ¿no? Porque pues nací ahí y tengo un papel que dice que soy de ahí. Y de eso se trata la identidad de estas dos partes. Y soy mujer y soy heterosexual. Y es como, o sea, mi historia, o sea, el conjunto de vivencias que he tenido a través de mi vida, pero también tiene que ver con lo que yo decido, ¿no? Y eso pasa mucho en comunidades indígenas, por ejemplo, que son mexicanos, pero también son indígenas. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, conocemos a gente de la comunidad de Paracho y ellos dicen, bueno, yo soy purépecha y no solo por ser purépecha dejo de ser mexicano. Y entonces soy purépecha y soy mexicano y soy de Paracho, por ejemplo,
y hablo el español y hablo el purépecha y soy hombre heterosexual o soy homosexual y soy mujer. O sea, y van más, es más complejo que solo un nombre, ¿no? ¿Tú cómo Sí, lo has vivido ahorita en Miami? fíjate que ahorita justo ahorita que estabas platicando soy, como estos detalles que podría la gente a veces decir, oye, lo que decías es que, ¿cómo puedes ser mexicano y no tomar tequila? O ¿cómo puedes ser mexicano y tener un apellido alemán? O sea, justo ahorita como que estaba haciendo una recapitulación de cuando yo salí de, por ejemplo, de mi casa y que ahorita vivo en Miami, pues al final un ejemplo es que pues a mí siempre me han encantado las artesanías, me ha encantado la comida mexicana. Y ahora que estoy viviendo fuera de México, o sea, por lo menos una vez a la semana trato de cocinar comida mexicana. O sea, igual para tener como un poco lo que me gusta comer de todo, pero hay un día o hay días en los que digo, hoy necesito probar un pozole, necesito comerme mi caldito de res, y eso o sea, lo he intentado hacer a donde quiera que voy. Entonces creo que esa es parte de mi identidad. Soy mexicano, soy michoacano, que me gustó mucho esta parte de lo que decías de los purépechas, o sea, o de las comunidades indígenas que dicen soy purépecha, después soy mexicano o purépecha michoacano, mexicano, y mi nombre es tal. O sea, me gustó como mucho como esa sincronía, no sé. Y también algo muy interesante de las identidades es que hay momentos. Y entonces hay momentos en los que se puede jugar un rol y hay un momento en que se puede jugar otro. Y está bien tener no es estático y no es firme, sino que se puede jugar con eso dependiendo de las situaciones en las que nos estemos desarrollando, ¿no? O sea, nosotros somos hijos y somos amigos y somos hermanos y no tenemos como el mismo comportamiento en las situaciones, ¿no? Cuando platicamos con nuestros padres nos comportamos de forma distinta o entramos en un diálogo distinto al que es con nuestra pareja o con nuestros amigos y por ahí va también nuestra identidad. El punto es tener conocimiento de ella, ¿no? ¿Será un poco algo relacionado con los roles? O sea, porque esto que me estabas diciendo, con mis papás soy de una forma, eh, con mis papás soy de otro, digo, con mis amigos soy de otro. O sea, es un poco los roles, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tú, Siria, vas a seguir siendo la misma Siria viviendo en Alemania, viviendo en México, viviendo en Ciudad de México, viviendo en Morelia, o sea, pero tu esencia es la misma, o sea, eso nos referimos con identidad también, ¿verdad? O no. O tal vez la Siria que vive ahorita en Berlín es diferente a la que vivió en Querétaro y va a ser diferente a la que vivió en Morelia cuando era una estudiante de secundaria. O sea, no sabemos, ¿no? O sí, o sigue siendo la misma. El punto es, si hablamos de roles o hablamos de identidad, depende de qué disciplina lo estemos hablando. Entonces, la disciplina de la psicología habla de roles y tienen ciertas características y la disciplina de la antropología y de la filosofía hablan de identidades. Fíjate que hace poco leí un libro que se llama El antropólogo inocente. Me encantó, porque creo que o sea, ahora que estuvimos como platicando que íbamos hoy a tocar ese tema de identidad, ese libro se me quedó mucho por cómo un antropólogo, o sea, porque explica igual de esta forma un antropólogo cómo llega a una comunidad totalmente ajena a él, que al final él debe ser, para poder hacer el estudio de campo, debe ser parte de la comunidad, no verse como un extraño, pero él sigue siendo el mismo. O sea, a mí por ejemplo, o sea, lo que se me hizo, que era lo que decías, es muy diferente la Siria de la secundaria, la Siria que vive en Berlín ahora o la que vivía en Querétaro. Porque justo este libro habla de cómo este antropólogo llega, o sea, todos los procesos que tiene que pasar para que llegue a la comunidad, cómo se adentra, cómo se sale y al final dice, Dios mío, es que yo no pertenezco a la gran ciudad, yo pertenezco a esa comunidad. O sea, ¿cómo conecta? O sea, aunque seas
tú, por ejemplo, que este antropólogo vive en una ciudad civilizada, en Londres, se va a una comunidad totalmente alejada, o sea, al final su identidad, al conocer todo esto, descubre que no es la que él pensaba, sino es la que termina descubriendo. No sé si me di a entender, pero eso se me hizo como cómo va cambiando todo y al final él mismo se autodescubre. Claro, claro. El trabajo del antropólogo cuando está justamente, en el campo, se busca, ser neutral y objetivo, y entonces necesita ser para ser parte de esa comunidad necesitas dejar de ser tú y tratar como, de llegar a esa parte de tener la perspectiva del que habita ahí, ¿no? Entonces, o sea, son 2 momentos. En un principio sí, llegas tú con tus preguntas y con toda tu historia, teoría, etcétera, y en un segundo momento te tienes que poner en el zapato de quien estás estudiando para poder entender por qué él ve las cosas así, o por qué él piensa así, o por qué trabaja de la forma en que trabaja. Y solo así uno puede otra vez regresar a ser el antropólogo y describir, piensan esto y hacen esto por esta y esta razón y tiene sentido en este y este momento, ¿no? Pero sí es complejo tener estas dos dimensiones. Oye, pero es complicado, o sea, suena complicado, o sea, tratar de ponerte en el lugar de otro. O sea, porque creo que, o sea, es como la parte, y que al final es como, yo creo que sería como una ley de vida, ¿no? O sea, ponerte al lugar del otro. O sea, no tendría que ver solamente con alguna profesión. Pero sí, o sea, fíjate que yo, o sea, sí me he fijado mucho, eh, por ejemplo, ahora que vivo en Estados Unidos, o sea, y tocando un poco lo de, pues, como estas festividades a veces que estando en México no entendemos y las entendemos hasta que vivimos fuera, que es como la del 5 de mayo, la batalla de Puebla, que en Estados Unidos es una fiesta. O sea, en realidad es, o sea, de piñatas, a mí se me hace más una fiesta Tex-Mex, pero pues al final, o sea, se está reconociendo la cultura mexicana. Y en México, el 5 de mayo, a menos que no seas de Puebla, pasa como, no como un día cualquiera, pero pasa no con la misma trascendencia que para la gente que vive en Puebla, que es lo que te decía nosotros en Morelia, los 30 de septiembre, o sea, para nosotros era la gran celebración y para otra gente no era. O sea, que es, o sea, que, ¿cómo, tú cómo ves eso? Tú como antropólogo, o sea, especificándonos en la celebración del 5 de mayo, o sea, que en Estados Unidos es la gran fiesta y en México no. O sea, ¿tú cómo ves esta, pues esta diferencia? Ahí es una cuestión histórica, porque justamente el general que ganó la batalla de Puebla es un tejano, y la comunidad tejana, su misma comunidad, dijo, vamos a hablar de él y vamos a generar este héroe y esta festividad y vamos a festejar a nosotros que estamos aquí. Entonces, la misma embajada en Los Ángeles y la Casa Blanca en Washington dijo, vamos a celebrar el Día de la Hispanidad, el Día de los Latinos, y entonces los mexicanos son latinos y todos celebran en Estados Unidos, ¿no? Entonces son comunidades que celebran este día y se festeja, yo diría, a la estadounidense como festejan San Patricio y como festejan la independencia, o sea, ¿no? Con comida y decoración, etcétera. Porque si ahorita tú me dices, ay, aquí en Berlín festejaron el 5 de mayo, pues no, o sea, sé que es una festividad internacional, varios amigos me han dicho así como que, ay, tú eres mexicana, 5 de mayo, margaritas y piñatas. Pues sí, o sea, sí y no, porque en las fiestas sí, o sea, en mi fiesta de cumpleaños y en las fiestas sí utilizamos piñatas y para tomar sí tomamos tequila, pero pues no necesariamente el 5 de mayo, ¿no? Sí, Y algo em, o sea, muy, muy interesante justamente de la identidad es eso, o sea, que no es estático. Entonces, le podemos ir agregando con el tiempo, con vivencias, o sea, porque si cuando éramos jóvenes, ¿no? O hace unos años tuvimos errores, pero aprendimos de esos errores y podemos cambiar,
Y entonces ahora cambiamos nuestra perspectiva de vida y cómo vemos el mundo y cómo accionamos y cómo nos relacionamos con el vecino, pues ya estamos cambiando, ¿no? Y entonces ya no somos los mismos que éramos antes y ya nos estamos posicionando en el mundo de una forma distinta. Y eso también es súper interesante de las identidades, de que pues, son cambiantes, ¿no? Y que todos podemos ser lo que queramos ser. O sea, si tú estás estudiando purépecha, puedes ser un purépecha honorario, por decirlo así, ¿no? Y ponerte en los zapatos de los purépechas y pensar como un purépecha y está bien. O sea, también, ¿no? Se puede y se vale, y estaría riquísimo que todos probáramos ser no solo lo que somos, sino jugar con eso para tener un entendimiento de lo que es el otro, ¿no? Y yo también como antropóloga, pero como mujer, digo que está padrísimo aprender idiomas, porque, o sea, un idioma es como entender el mundo de una forma distinta, y entonces tienes la capacidad de ver el mundo de 16, de 5, por lo menos de 2 formas distintas. Y eso va relacionado con el tema que decías de las artesanías, ¿no? De cómo representamos el mundo. Entonces, tiene que ver conforme cómo hablamos en el idioma que hablamos, pero también cómo pintamos o cómo cocinamos, que va a ser distinto en cada región y va a ser el resultado de nosotros, ¿no? De nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Sí, de hecho, yo creo, bueno, o sea, en mi parecer, lo que no se mueve se estanca, o sea, se pudre. Al final, o sea, lo que decías, todo tiene que estar en constante movimiento, o sea, y todo se tiene que ir transformando. Creo que a veces nos asustamos o sea, cuando vemos que cambiamos. O sea, decimos, ahí es que yo no era este. Y lo vemos a veces, o sea, yo creo que a veces caemos en el horror de verlo mal o no aceptarlo. Pero sí, o sea, yo creo que cuando te dejas ir, o sea, para conocer, para aprender, o sea, lo de las lenguas, lo de los idiomas creo que es una enseñanza natural que tiene que ver obviamente con una práctica constante, pero, o sea, conocer el mundo en otra lengua te abre, pero impresionante. O sea, yo creo que como mexicanos por ejemplo, ahora o sea, por ejemplo, esto lo de ¿cómo se llama? Lo de la batalla del 5 de mayo. Es bueno saber lo que pasó en el país, pero también es interesante qué pasó alrededor del mundo, o sea, qué estaba pasando en Europa, por ejemplo, en Francia, mientras en México estaba pasando esto, o qué pasaba en España, o sea, creo que eso sí es súper importante, o sea, aprender, leer y estar como ávido a estar absorbiendo información de todo. Yo creo que eso fortalece la identidad. Claro que sí. Sí, fíjate que También, sí, dime. quería comentar nada más antes de la pausa del grupo Purépecha de Huerani. En las pausas que hemos tenido en los podcasts pasados y en esta, tenemos fragmentos de música del colectivo Huerani, que es un colectivo multidisciplinario de Paracho, Michoacán. Y ellos justamente lo que hacen es promover música, comida, artesanías, ropa de su comunidad. Y por eso a nosotros se nos hizo interesante, tienen su canal en redes sociales, en YouTube, y se nos hizo interesante ponerlos en nuestras pausas justamente para promover el trabajo que están haciendo, y de hecho tienen muy buena producción. Sí, pues hay que escucharlos y ahorita regresamos, porque sí es música de calidad. Entonces regresamos.
Pues regresamos de la pausa de escuchar a Huerani, este colectivo multidisciplinario de Paracho, Michoacán, con una de sus interpretaciones. Y bueno, antes de pasar la entrevista, que Siria nos va a presentar a nuestra invitada, y bueno, yo cierro con esta parte, lo que es la identidad para mí. La identidad es que yo soy un moreliano de Michoacán, mexicano, que ahora vive en Miami, que mi identidad yo creo que se basa en la comida. Donde quiera que vaya voy a comer comida mexicana y pues bueno, lo que sigue y lo que falta, porque viajes y lugares por conocer todavía nos faltan, Siria. Sí, nos faltan muchos. La entrevista que a continuación vamos a presentarles fue con Miriam Hernández Reina. Ella es historiadora, filósofa, yo diría una pensadora de la interculturalidad. Ella es una mexicana que trabaja como académica en la Sorbona en París y actualmente, o el porqué de esta entrevista es por su artículo que se titula Ser o no ser indígena, oscilaciones identitarias dentro de la intercultural de Estado en México. Ojalá les guste y esperamos sus comentarios. Todos los links van a estar aquí y en nuestras redes sociales. Los espero pues en el próximo episodio. Y cualquier tema que quieran que abordemos, nos mandan un mail a escuchamoselpodcast@gmail.com y nos siguen en nuestras redes, me dicen ricas e interculturales. Nos vemos. Bueno, pues estamos aquí con filósofa, doctora, historiadora Miriam Hernández Reina, que justamente acaba de publicar un texto que se titula Ser o no ser indígena, oscilaciones identitarias dentro de la intercultural de Estado en México. Es una escritura, colaboración. Y platícanos un poco de ti, a qué te dedicas y sobre este texto. Bueno, pues muchas gracias, Siria. Me da mucho gusto verte y además te agradezco esta invitación, que siempre es una oportunidad para pues, hablar un poquito de lo que uno hace, que no solo se queda en las bibliotecas y confinado en las universidades, sino aprecio mucho este trabajo de difusión que hacen gente como tú y otras muchas personas que conozco. Y bueno, ¿qué puedo decir de mí? Pues yo me formé como filósofa en la Universidad Veracruzana, donde nos conocimos, y después en la UNAM estudié un doctorado en filosofía. Me formé en un área muy dura de la filosofía, que es la fenomenología, y después, por casualidades de la vida, empecé a incorporarme al tema de la interculturalidad, del multiculturalismo y particularmente de la educación intercultural en México, ¿no? Terminé abordando de otra manera, pero así es. Y después me fui a vivir a Francia, hace como 10 años, en donde seguí un poco estudiando filosofía, pero en otra área, que es la teoría de la historia. Entonces, en esa área empecé a abordar estas cuestiones que ya traía desde México, del multiculturalismo, la cuestión indígena, del indigenismo también, que pervive en México. Y la idea era dar otra perspectiva. No soy antropóloga, en general esos temas están cubiertos al 100% por la antropología social en México, ahora un poco por la antropología política, pero quería darle una perspectiva distinta, una perspectiva en que interrogue cómo pensamos el pasado. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, para hablar de cómo pensamos el pasado hay que estudiar las representaciones del pasado, y decidí hacer una segunda tesis en historia con alguien que no tiene nada que ver con el indigenismo ni con el multiculturalismo, pero sí que trabaja sobre qué recordamos, qué decide una sociedad recordar de su pasado, cómo establece su pasado y cómo eso tiene vínculos con lo que consideramos cultura, identidad, lo que consideramos la nación y nuestra mexicanidad o cualquier otra cosa, la alemanidad, lo francés. Entonces, trabajé con un historiador que es conocido, se llama Henri Rousseau, como Henry Rousseau en español, y él es un experto en la memoria, y con él trabajé, fue muy curioso porque logramos trabajar temas sobre México desde otra perspectiva, más conectada con otros fenómenos de memoria, de identidad. Creo que ha salido bien y estoy como tratando de abrir un área en la que se pueda pensar desde esa dimensión histórica, no solo histórica, una historia reflexiva, pensar estas cuestiones de indigenidad, de identidad, de nación, vamos, finalmente todo lo que es hoy el multiculturalismo.
más o menos. Ese es como mi... Y bueno, ahí en Francia doy clases, participo en proyectos, y lo que hace todo académico normal en esta vida. Tomar asistencia, etcétera. Tengo muchas preguntas y justamente es esta parte de, ¿es posible entonces repensar el dato histórico, el hecho histórico? Sí, sí, sí. O sea, bueno, creo que el área justamente lo platicaba con mis estudiantes de historiografía. O sea, generalmente hablamos sobre estos temas, es lo más, es el pan de cada día. Yo trabajo en un área en la que ya no pensamos que hay hecho histórico o dato histórico, que el pasado es una cosa en sí misma, ¿no? Okay. Más bien estudiamos los imaginarios sobre el hecho histórico, sobre el evento histórico. Es una cosa pasó, evidentemente hay eventos que sucedieron, pero eso no es lo que queda, sino lo que va significando a lo largo del tiempo ese evento. Entonces hay como muchas maneras de reconstruir o de aproximarse a los eventos, y todas esas maneras también pueden ser objeto de estudio. O sea, las maneras en que hacemos historia, en que hacemos antropología, forman parte de los imaginarios. Entonces hacer como un doble nivel. Pensar cómo se piensa el hecho, cómo se construye la idea de ese evento, y estudiar a quienes lo observan. Es como un triple nivel de estudio. Entonces sí, sí podemos definitivamente, pues me va a salir lo filósofa, pero decía Nietzsche, ¿no? No hay hechos, solo interpretaciones, pero podemos hacer ciencia social sobre esas interpretaciones. Ok, sí. Em, Justamente recordé una plática que tenía con mi papá hace poco tiempo que me decía cómo puedo acercarme a lo que están ahorita pensando en las universidades o los académicos, cuando a mí en mi escuela o mi relación que yo tenía en México con las comunidades indígenas era otra, ¿no? Y llego a Alemania y veo que tienen no tienen comunidades indígenas, pero tienen una cierta cultura folclórica que lo usan como su cotidiano y tienen una relación distinta. Entonces, creo que son contextos distintos, en momentos distintos, pero sí me doy cuenta que hay como esta lejanía entre la vida académica y cómo se empiezan a pensar las situaciones históricas y lo que está pasando, no sé, en las escuelas. ¿Está pasando así en las escuelas en México ahorita? Claro, bueno, yo tendría, claro que en Europa tenemos como toda esta gama de culturas regionales, ¿no? En Ujú, donde si lo replanteáramos en México serían culturas indígenas, solo que la autoctonía se construye, cada país tiene su forma de autoctonía, cada quien es indígena de algún lugar. Pero en ujú, México creo que esta desconexión, porque sí hay una desconexión entre esas realidades que consideramos indígenas y el estudio de estas. Pero creo que eso es parte de cómo se ha construido la antropología, una ciencia que tiene que alejar a su objeto para que ese objeto siga existiendo. Que en ujú, realidad eso plantea un problema político y analítico. Es decir, bueno, voy a mantener siempre a ese indígena, que además ser indígena es una construcción, como lo que decimos mi colega Juan Castillo Cocomi en este artículo, es una construcción, es una manera de fomentar la identidad, de incorporarse a esa identidad, de rechazar esa identidad, pero siempre está esta idea de el indígena está en el campo, en el bosque, en lo salvaje, y vamos a estudiarlo. Ese es el imaginario. En ujú. la realidad me parece que es un poco más, hasta como en Europa, o sea, hay toda una interacción de esas comunidades que son personas como cualquier otras, pero la ciencia tiende como a exotizarlos, hay una exotización necesaria. Ujú, Yo cuando he trabajado en universidades interculturales trato de banalizar esa distancia y de no estudiar objetos ni actores sociales, sino de generar un diálogo con esas personas que tienen temas en común conmigo y que claro, ellos están en el régimen de la identidad de lo indígena y quizá yo un poco en lo mestiza, pero ir generando puntos intermedios. Y ujú. una parte de este texto que yo escribí, pues si se lee, van a ver todas las referencias que mi colega Juan Castillo Cocom hace a su propia mayanidad. Ok. Entonces, el hecho de haber escrito juntos, no como indígena mestizo, Ujú, sino como dos científicos sociales, va suprimiendo esta distancia. Y esos son los espacios de colaboración
que tienen que surgir para que deje de estar como esta realidad bucólica, alejada, idealizada por la política de Estado también, y que generemos diálogos de verdad interculturales. Ese para mí es el diálogo intercultural. Y no ir a ofrecer como políticas paliativas a los pueblos, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Llévame de la mano, o llévanos de la mano un poco aquí. ¿Qué es la interculturalidad? Sí. Claro, pues pregunta difícil y fácil a la vez. O sea, la interculturalidad en términos de lo que yo estudio es un proyecto institucional. Es más que un proyecto, es una utopía. O sea, claro, está todo el tema del multiculturalismo. Vas a tener, todas las sociedades son multiculturales. Tú lo puedes ver en Alemania, yo lo vivo en Francia. Eso es como la definición más básica. Hay una realidad multicultural. A veces estamos yuxtapuestos y no convivimos. A veces es de colaboración esa multiculturalidad. Pero la interculturalidad surge porque se cree que hay un defecto y un conflicto dentro de esa multiculturalidad. O sea, se plantea como algo a construir, una utopía de relaciones, o por lo menos lo que se ha manejado en México con todos estos teóricos de la interculturalidad, que es una relación a construir, en donde vamos a desactivar el conflicto étnico, es decir, el racismo, la diferencia entre indígena y mestizo, que además es toda una construcción histórica, y después creemos que es problema, pero en realidad hay que analizar por qué lo planteamos en esos términos. Y la interculturalidad se incorporó en México como una auténtica retórica de Estado. O sea, todos los programas desde el sexenio de Fox para indígenas se plantean en términos de interculturalidad. Después se muerden la cola y de vuelta al indigenismo, a estas políticas más asistenciales, pero en origen es una utopía, no es una realidad. Tengamos una relación pacífica, cultural, social y políticamente entre los diferentes componentes étnicos de una sociedad. Si se realiza o no se realiza ya es como otro tema, pero sí hay que como hacer esa diferencia, multiculturalidad y la utopía de la interculturalidad, que es una utopía realmente pues palpable en lo material. Ahí están todas las políticas, todos los discursos, históricamente lo vemos en todos los archivos de las instituciones culturales en México, y sí, siempre tiene este componente de algo que tiene que llegar y tiene que construirse. Pero no es algo que se viva aún. Sí, pienso que, bueno, se vive. Hay lugares en donde se vive pacíficamente entre ciertos grupos étnicos, pero sí también habría que distinguir, ¿no? Estas relaciones que habría que estudiar muy bien, si son solo, como decía, de yuxtaposición, de convivencia, de conflicto político. Sí hay una interculturalidad, siempre, pero como programa, como visión y como utopía, sí tiene un gran componente más bien discursivo, político. Serían como esos dos niveles. Yo lo llamaría más bien relaciones multiculturales, cuando se dan en un lugar. Claro. Ya, porque sí tiene mucho ese sentido. Cuando uno ve los documentos, los programas, inclusive en Europa que se habla tanto del management intercultural, si hay como cómo construimos eso, cómo llegamos ahí. Y se va dando sobre la marcha, se va generando en las universidades interculturales. A veces se genera esta interculturalidad, esta colaboración más armónica, que es como, decía eso el filósofo León Olivet sobre la interculturalidad, tiene que haber una relación armónica. Entre culturas. También yo cuando estudiaba en la Universidad Veracruzana en la carrera de antropología me preguntaba sobre el concepto de indígena y cómo era para el Estado, o cómo le hacía el Estado mexicano o le ha estado haciendo para decir tú eres indígena y tú no. Y entonces yo como persona, ¿cómo puedo decir yo soy indígena, necesito una credencial o créditos o otros derechos, o no puedo hacer eso como ciudadano? Porque se llegaba un momento un poco eh, eh, raro ante las cuestiones normales de personas mestizas que tenían conocimientos de lenguas indígenas y de culturas indígenas, pero no habían nacido en una comunidad indígena. Entonces, se decía, se es indígena si se habla la lengua. Entonces llegaban estas personas y decían, bueno, entonces yo puedo ser indígena y puedo participar en estos programas estatales, ¿no? Pero siempre se me hizo complicado
ver desde el punto de vista del Estado esa parte. ¿Cómo lo ha manejado México? Claro, bueno, yo no me dedico exactamente a la parte más dura del indigenismo, ¿no? Mi tema es el multiculturalismo, pero bueno, conozco mucha gente que ha hecho estudios muy importantes para responder a la pregunta de cómo surge lo indígena en México, ¿no? Que ya es distinto a decir hay indígenas, ¿no? Cómo se construye esta indigenidad, que en realidad es una forma de autoctonía. Por ejemplo, los alemanes generaron una forma de autoctonía. ¿Quién es más o menos alemán? ¿Quién es más ancestral sobre el territorio? Al igual que los franceses. Entonces, y todas las culturas europeas tienen formas de autoctonía. En México, yo diría que esta indigenidad que hoy consideramos evidente y que hasta observamos y estudiamos y vamos y estamos convencidos de que hay indígenas, es un fenómeno conjunto con cómo surge la nación, ¿no? Toda formación, todo proceso de formación nacional requiere que se elija un ancestro y requiere que se elija una etnia. Siempre es un acto de elegir. Ahí están nuestros orígenes y hay que interrogar por qué se eligen esos orígenes. Porque se está rechazando el pasado hispánico, porque se está construyendo nación independiente, porque se está formando el Estado. Entonces, más que interrogar lo puramente indígena, es como abordar otros procesos de los que lo indígena como concepto y como obsesión también en la cultura mexicana nos está hablando. Nada más quiere estudiar indígenas, hay que ver cómo se formó toda esa categoría. Y hay fases de la formación de esta indigenidad. Vuelvo a repetir, yo no me dedico necesariamente a eso, sino más bien interrogo estas formas de indigenidad muy del tiempo presente, pero siempre hay que tenerlas claras. O sea, en el siglo XIX hay una gran parte en que los aztecas se vuelven los ancestros de los mexicanos. Como en Francia, los galos en el mismo momento se vuelven los ancestros de la nación francesa y se excluyen otros ancestros. Entonces se genera este indígena o este indio, como decían en el siglo XIX, ideal, que tal vez no tiene que ver con la pluralidad de culturas que existían en México. O sea, de hecho, sí, llamar indio a alguien en el siglo XIX no tenía el mismo sentido que un indígena de hoy o que un pueblo originario. O sea, van mutando. Son formas que van mutando con el tiempo. En el siglo XX surge con el indigenismo la idea de que ciertas culturas populares campesinas corresponden con esa imagen del indígena prehispánico. Y ahí se hace esta fusión que no existía antes. Y hoy estamos como en una parte en que, bueno, ser indígena es fundamentalmente ser una víctima del colonialismo. Entonces, va mutando esta indigenidad y las personas se van incorporando a través también de la política pública. La política pública establece parámetros, es decir, lo indígena no precede a esta política, sino que se va generando. Los censos te van a decir, bueno, si hablas una lengua, bueno, eres indígena, si tienes autoconciencia, es indígena. Desde el punto de vista de la antropología y de las ciencias es muy fácil decir quién es indígena. Pero cuando vas a la experiencia social, y que es algo en lo que insiste mucho Juan Castillo Cocom, cuando vas a ver a los pueblos, a las ciudades, a otros países donde se encuentra gente que se identifica como indígena, el proceso de la identidad ya no es tan fácil. O sea, ya hay gente que, como él mismo a veces, y por eso creo que nos entendemos también trabajando, o sea, a veces soy maya, a veces no. Depende de la circunstancia, la identidad depende de la circunstancia. Claro, si vas a pedir una beca para mujeres o estudiantes indígenas, pues vas a indigenizarte más. Y vas a estar en otro contexto, quizá vas a exacerbar un lado mestizo o un lado de otra cosa. Ahora hay gente que yo tengo conocidos que son indígenas, pero nacieron en Estados Unidos y entonces no tienen el vínculo necesario con México para entender todo el contenido conceptual de la indigenidad. Es como muy difusa, es muy borroso. Y estas categorías de indígena tan abstractas generalmente no logran englobar toda esta experiencia social y la pluralidad cultural, que en realidad me parece que hay una paradoja. Siempre decimos, los indígenas son el baluarte de la pluralidad cultural. Pero cuando ves el concepto de indígena, en realidad nunca engloba esta pluralidad cultural que le escapa todo el tiempo y que es muy paradójica, muy contradictoria. Hay indígenas que, bueno, son extremadamente blancos de la piel, lo cual no corresponde con el estereotipo mexicano. Entonces, toda esta gama de diversidad cultural cuestiona esas formas en que se establece lo indígena, como yo diría que es un concepto, no, más allá de sociohistórico, es un concepto político, lo indígena.
porque recuerdo el significado más básico que es este de originario de un lugar. Claro. Entonces, creo que ahí, siguiendo, si puedo seguirte, la idea entonces, hablar de origen es origen desde cuándo, origen desde dónde, ¿no? Claro. Creo que ahí es otra, ¿cómo nos dices? Otro proceso imaginario que hay que seguir y conocer la ruta. Sí, aparte el origen siempre es, pues decía Michel Foucault, ¿no? Es una quimera, ¿no? La historia que se escribe desde el punto de vista del rastreo de los orígenes siempre es un acto de instituir ese origen. Más que encontrarlo, se instituye. Mm. Entonces, bueno, buscar los orígenes. Si hablamos en términos de biodiversidad, pues vamos a llegar a Lucy, al Australopithecus. Ajá. Pero si hablamos en términos culturales, siempre es un proceso de identificarse y de apropiarse de una cultura ancestral con la que probablemente no tenemos vínculos, ¿no? Vuelvo al ejemplo, hay un libro que se llama, digo, no quiero decir que la indigenidad tenga vínculos con el nazismo, pero hay un libro de Joan Chapoutot, un historiador francés, que cuando uno lo lee, él demuestra qué discurso de los orígenes generó la Alemania nazi. Se identificaron con ciertos pueblos, excluyendo a otros, eligiendo ancestros y después declarándose puros, ¿no? Entonces es un ejemplo como radical de la construcción del origen y la política que derivó después. En México, en realidad, el tema de los orígenes prehispánicos, de lo indígena, fue una política en inicio muy de izquierda, ¿no? No tiene que ver que bueno, el nazismo también tuvo ciertas dimensiones de izquierda que ahora son leídas de otra manera. Pero es muy interesante. Yo cuando leí estas perspectivas comparadas, ¿no? Y justo lo que decíamos, creemos que somos singulares y al final todo el mundo tiene sus procesos de identificación con el origen. La idea de fundar patria y fundar nación en México tuvo que ver con elegir esos orígenes prehispánicos, ancestrales, y que ahora están ahí en nuestro cotidiano cuando hablamos de lo indígena. Bueno, siempre creemos que ser indígena es necesariamente tener un origen prehispánico, por la lengua, por la cultura, por las vestimentas, pero cuando uno lo aborda en términos históricos y sin este compromiso político de otras ciencias, a veces no son orígenes prehispánicos. A veces no tienen nada que ver con lo que uno imagina como prehispánico. Entonces, más bien era el proceso nacional de decir, bueno, elijamos el pasado de la nación prehispánico y se lo atribuimos a una población específica que son los indígenas. Pero en muchos países pasa eso. Determinar un origen que, pues, repito, es una ilusión, es una invención. Y justamente lo que Juan Castillo Cocom y yo tratamos de hacer es desvincular esa indigenidad que puede ser practicada de maneras mucho más contemporáneas de ese origen que al final acaba siendo como un cerco, como un tipo de, como una cárcel. Si no tienes ese origen, entonces no eres indígena. Esa es la gran trampa discursiva. Sucedería lo mismo, ¿no? Si no tienes ese origen, no eres mexicano. Habemos mexicanos que no nos identificamos con ese discurso de los orígenes nacionales, ni con el discurso del puro origen físico o cultural, ¿no? Y precisamente eso es lo que se suprimió en México. Los diversos orígenes de muchos mexicanos fueron como borrados. Tenemos una nación dividida entre indígenas y mestizos, medio español, medio indígena o indígena, y vinculado a estos dos orígenes, hispánico, prehispánico. Y ahí es donde se suprime, creo, otra vez la pluralidad. No, y estoy pensando en las otras migraciones que también fueron muy fuertes de Oriente, el mismo Corea en la parte de Yucatán o Japón acá en Baja California, los afrodescendientes, etcétera, 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 ¿no? Que son Sí. otras comunidades también que son parte de México y que han hecho su vida ahí y tienen 100 años o más. Más, sí, sí. Bueno, hay muchas comunidades. La comunidad libanesa, por ejemplo, de la que una parte es originaria de mi familia, comunidades judías, hay mucho, el crisol mexicano es absolutamente vasto y creo que en algún momento eso no significaba algo problemático, era un poco más visible.
conocemos poco, por ejemplo, las olas de migración francesa del siglo XIX, que había más franceses que cualquier otro extranjero. Hay bastantes estudios sobre eso, pero desconocemos esas capas de migración, porque, digamos, el imaginario que se formó, nacionalista sobre todo, es, pues, México es un país de origen indígena, con una realidad más o menos mestiza, y que eventualmente puede aspirar a ser primer mundo. Esa es como la utopía mexicana, ¿no? Hoy. Sí, hoy. Y ahora con otras cosas, ¿no? El originario, originario, vamos, siempre en estas polarizaciones sociales. El libro que me parece más representativo de esas quimeras de polarización social, o sea, que en realidad creemos que son reales y son ideológicas, es el libro de México Profundo, de Bonfil Bataille. En su visión marxista, México está dividido en dos y peleados desde hace 500 años en un conflicto de civilizaciones, que es lo indígena y lo mestizo. Uno de matriz española y uno de matriz prehispánica, por usar sus términos. Dices, bueno, pues se te olvidaron todos esos siglos de migrantes que también construyeron México, para bien o para mal, pero ese creo que es uno de los aspectos más oscuros de estos discursos de la diversidad cultural. Promovemos la diversidad cultural en los términos del imaginario del México profundo. Y todavía. Entonces, ahí hay un reto, una paradoja y algo que debería ser un poco más descolocado para pensarse de otra manera. Sí. Sí, es complejo también, por ejemplo, porque voy a regresar otra vez al tema, pero es esto también de pensar que los indígenas son uno. Y entonces solo están los aztecas, los nahuas y todos los demás que hubo en los tiempos de la conquista y que ahorita están, es como se diluyen, ¿no? Y entonces la gente se sorprende cuando salen artículos en periódicos que hablan de cómo es que los tlaxcaltecas tenían tierras y eran aliados de los españoles y tenían también cargos como condes, duques, etcétera, porque esa parte se nos olvidó o no la leímos en la escuela o en la educación pública y creo que bajo ciertos sexenios va cambiando esa idea. Claro, eso es súper interesante lo que dices, porque tiene que ver algo, nuevamente, que estamos trabajando, Juan Castillo Cocom y yo, que en realidad es ese esencialismo, ¿no? Digamos, interrogado desde la filosofía, lo que tenemos cuando hablamos de lo indígena, más allá de la categoría de identificación, del proceso del Estado y de estas cosas que son muy sociohistóricas, más allá tenemos un pensamiento metafísico de la esencia, es decir, lo indígena es uno, homogéneo, lo mismo para siempre, desde siempre, no cambia, permanece a través del tiempo. Son todas las definiciones que los filósofos han dado del esencialismo identitario. Lo creemos monolítico, estable y además generamos una visión hacia ese esencialismo. Lo observamos más microscópicamente. Hemos generado la visión de que todos los indígenas son buenos, todos son iguales, todos son buenos y todos son de izquierda, ¿no? Tenemos como ese esencialismo llevado a su materialidad política. Cuando vas a trabajar con, digamos, yo que trabajo de manera transversal y ni siquiera me pregunto en observarlos como objeto de estudio, sino observar otros fenómenos en conjunto con personas que se autoidentifican o se desidentifican como indígenas, te das cuenta de todos los conflictos políticos al interior, que es un poco de lo que habla el texto, ¿no? No desenmascarar, pero sí evidenciar todas estas posiciones identitarias donde se juega la legitimidad de la persona o la legitimidad del grupo. ¿No? Los mayas, por ejemplo, en la península de Yucatán no va a ser lo mismo, un maya, digamos, de mar, un maya de tierra, un maya de más adentro, un maya priista, no es lo mismo que un maya perredista, un maya morenista. Tenemos todo este conflicto permanente en las culturas, que sucede en cualquier cultura, pero ya cuando lo pasamos a las utopías, a las ideas y a los discursos políticos, sí, tienes razón, hay indígenas, son ese gran conglomerado homogéneo, bondadoso y al final que parece más el buen salvaje que personas actuando con agencia política, ¿no? Por utilizar esta palabra. Realmente les quitamos esa agencia, esa capacidad de actuar y actuar para bien y para mal.
y, al verlos como maravillosos. y decidiendo y pensando también. Exacto. Recuerdo nada más un video justamente de una persona en una comunidad indígena en Oaxaca que decía que ella se encontraba entre dos mundos, uno entre usos y costumbres y otro en el Estado. Y justamente ella quería tomar un papel como presidenta municipal en la región. Y el Estado mexicano le decía sí, es posible porque tienes una categoría de ciudadana, pero sus usos y costumbres le decían no, porque en esta comunidad solo es como un consejo de hombres. Y entonces ella, o sea, se decía, se identificaba como persona de su comunidad y quería valorar las dos partes, pero quería tomar como esta decisión. Entonces, creo que ahí es una situación también tramposa o en tanto que, o sea, ¿cómo pueden ser una cosa, una situación de Estado como usos y costumbres que se supone debe protegerte o darte ciertos beneficios y a la vez no te está permitiendo decidir o moverte o ser parte de otras formas estatales? Claro. Y estas cosas se han ido modificando. Ahora tienes, por ejemplo, todo el tema de las candidaturas indígenas. Me parece que va a haber que analizar con más cuidado, ¿no? Lo que está pasando con el sexenio de López Obrador, que trae un discurso que no es necesariamente el indigenismo de antes ni el multiculturalismo, sino como un énfasis en cómo recapitalizar esas identidades indígenas como, digamos, como un tipo del grueso de este nuevo movimiento que es Morena, digamos, que podemos estar o no de acuerdo, pero sí se ha ido modificando. Creo que otro de los temas del multiculturalismo es el pluralismo jurídico. Mm, ¿Dónde están esos espacios de intersección y de conflicto entre lo que se establece como políticas de Estado, no necesariamente liberales, sino ya multiculturales, donde ciertos candidatos son indígenas, ciertos territorios son municipios indígenas, y después cómo se manejan las cosas dentro de los pueblos, que ahí también hay mucho conflicto político, hay intereses, ¿no? Y tenemos que como hacer esta gran diferencia y tener que pensar esta dislocación entre lo que el Estado establece y mm, lo que realmente va a suceder ahí, ¿no? Sucede no solo con el ejemplo que acabas de mencionar, sino con cuestiones de el valor que las mujeres tienen o no dentro de las comunidades indígenas. Hay muchos también conflictos con indígenas homosexuales, ¿no? Dentro de pueblos en donde eso pues está totalmente mal visto. Entonces, todo lo que es usos y costumbres, también los tribunales indígenas que se establecen en ciertos municipios indígenas, a veces no van a coincidir ujú. con este Estado. Porque vuelvo a lo mismo, el Estado genera esas políticas pensando que lo indígena es más o menos homogéneo. Y cuando vas, no sé, a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, entonces ya no es tan homogéneo. Y se aplican usos y costumbres y se aplican otras prácticas, o se generan otras prácticas que a lo mejor ni tienen nada que ver con esa indigenidad abstracta. Y que a Claro. lo mejor ni siquiera están pensadas en términos de indigenidad. A mí, mi experiencia en la península de Yucatán es que a veces pues, indígena es un decir, lo que va a contar es de qué partido eres. E incluso en las prácticas de las asambleas y en lo que consideraríamos usos y costumbres están permeadas de ese partidismo. Es muy fuerte el partidismo en ciertas comunidades. Y eso que pensamos como los usos y costumbres aparte, Ujú. en realidad va a ser una reorganización de las preferencias partidistas llevadas ya al nivel microrregional. Entonces ahí está como el reto, ¿no? Es decir, ¿en qué términos pienso la política de Estado y en qué términos se está aplicando esa misma política de Estado, las preferencias partidistas e incluso cosas que pues, no tienen cabida, ¿no? Como ciertas exclusiones de género en comunidades indígenas. Es un tema como de la dislocación entre la región y el Estado, ¿no? Un poco más allá de lo indígena. Y también pienso que territorial, ¿no? Porque si se está dando estos tribunales indígenas de acuerdo a lo que se hace en cada región, o sea, sí hay muchos Méxicos al final, ¿no? Y hay muchas formas pues, de actuar en el día a día, o sea, no es tan homogéneo. No es tan homogéneo. Sí, creo que también es la herencia que tenemos del Estado
la forma Estado-nación pues, se generó como una unidad homogénea en la cultura, en la historia, en la identidad, con sus ancestros, con sus orígenes. Siempre hay que pensar al Estado como esa voluntad de unidad y que ahora está en la encrucijada del, digamos, desde hace unos 30 años con el multiculturalismo, con la interculturalidad, de cómo seguir siendo esa unidad homogénea que forma lo que nosotros conocemos como las sociedades contemporáneas en su nivel administrativo y cómo operar en la realidad donde, como tú dices, hay muchos Méxicos, hay muchas Alemanias, hay muchas Francias, bueno, Suiza es un caso aparte, ¿no? Hay varias Suizas. Entonces, ¿cómo pensar estos dos niveles? Eso es como entre la voluntad inicial de un Estado homogéneo y la realidad operando en la total pluralidad cultural, ¿no? Y pluralidad política también. En Francia es muy fuerte ese tema. Está el Estado, que incluso, diría yo, es bastante más homogeneizante que México. O sea, a Francia no ha llegado todavía, creo, el tema muy reflexionado, no ha llegado el multiculturalismo. Estamos todavía en el debate, lo acaba de decir el presidente Macron hace poco. O se acepta la historia de este país como un bloque, como algo homogéneo, o no se acepta estar en Francia. Eso en México ya es impensable. Decir una cosa así, y que me parece eso es un punto positivo, ¿no? Que hay que señalar de todo esto que ha dejado el multiculturalismo, la idea de la interculturalidad, o sea, sí tiene digamos, su pata coja con esta definición totalizante de lo indígena, pero también tiene cosas positivas, que estamos en un país en donde no va a haber un discurso político en el que se hable de esta homogeneidad impositiva como sucede en Francia, ¿no? En donde el tema de la pluralidad de culturas creo que se ha incorporado en la agenda, en la educación, en el pensamiento, lo tenemos un poco más claro, eso es realmente algo positivo. Yo que puedo observar estas cosas que justo están pasando en Francia con los movimientos identitarios, decoloniales, llevados ya al campo de la manifestación, de la política, de las reivindicaciones, Francia, o por lo menos la administración francesa, responde otra vez con el discurso de la homogeneidad. Decimos, bueno, no les convendría mirar a otros países y ver qué ha pasado cuando a esos problemas de diversidad respondemos con el discurso multicultural. Creo que cambiaría un poco, bueno, el grado incluso de violencia al que ha llegado estas reivindicaciones identitarias en países como Francia, que se entienden porque si tú tienes un discurso de Estado que te dice eres homogéneo, cuando en realidad la sociedad es plural, pues sí, ahí sí el conflicto va a ser mucho más grande. Sí, porque la tensión es más fuerte. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, por no decir que ya llevamos, sí, está muy rico la plática. Entonces te quería preguntar si quieres decir como un tema que te salga del corazón, algo que quieras puntualizar. ¿Con qué idea nos tenemos que quedar? ¿O quieres Pues yo difundir? creo que pensando, me gustaría hacer énfasis, ¿no? En este texto justo del que hablas, que trabajé con Juan Castillo Cocom. Creo que habría que promover, o sea, nosotros hemos tratado de abrir este espacio en donde podamos pensar en lo inestable, ¿no? En la inestabilidad de la identidad, de la historia, y realmente si hay que quedarse con una idea es que hay que cuestionar esas certezas que se nos dan, por usar una expresión filosóficamente, que aparecen como evidentes, pero que en realidad tienen toda una historia y esa historia nos habla de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso hay que, digamos, guardar esta capacidad de interrogar. ¿Soy o no soy esto? ¿Y cuándo lo soy? ¿Cuándo no lo soy? ¿Bajo qué términos lo soy? ¿Cómo es la cultura en donde me muevo? Y creo que esa es la idea que quisiera dejar, ¿no? Atreverse, y que es algo que Juan y yo trabajamos 2 años en ese proyecto, hay observaciones, pero nos atrevimos como a ir más allá del binomio indígena-mestizo que nos concierne a nosotros, pero que está ahí puesto bajo la lupa, interrogado, e incluso planteamos, digamos, no lo hacemos, ¿no? Porque, digamos, sería demasiado, académicamente sería como, incluso quizá no es el lugar, pero tratamos de pensar cómo salir de ahí, de esas identidades que nos encierran. Entonces, pues, es una invitación, no solo a leer nuestro trabajo, sino a generar ese tipo de atrevimientos. El texto está publicado en una revista estadounidense en el rubro de provocaciones,
Entonces decir, bueno, pues atrevámonos a hacer ese tipo de provocaciones. Aunque después se nos echan encima todos los antropólogos, pero atrevámonos a hacer ese tipo de provocaciones. Esa es la idea. Sí, Y gracias. aquí el link de la publicación. Y bueno, una última pregunta. ¿Cómo sería, cómo te imaginas, cómo podrías describir una realidad con identidades cambiantes, cuestionables? Pues con prácticas cambiantes. Creo que más allá de la pura identidad, atrevernos a practicar, ¿no? Si vamos a algo, pues voy a decir algo muy básico, ¿no? Pero si yo soy indígena, me voy a atrever a practicar una identidad mestiza. Y si yo soy mestizo, me voy a atrever a practicar una indigenidad. Voy a intentar. Es como los estudios de género, ¿no? Ser un poco trans a veces, ¿no? Y entonces migrar de una identidad a otra y atreverse a otras experiencias identitarias. Eso sería muy bueno. Es decir, Y eso se ve desencializo todo. en cómo se come, en cómo se viste, en cómo se decide día a día. ¿Cómo? Claro, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Decir, pues me voy a atrever a ir y ser indígena de tal lado y voy a aprender, ¿no? Como, digamos, sí es un poco provocativo decirlo, ¿no? Pero si soy hombre voy a aprender a vestirme como mujer y viceversa. Y entonces también voy a aprender quizá una lengua indígena. Y eso es parte positiva de lo que está haciendo la interculturalidad, difundir las lenguas indígenas. Ok, voy a aprender francés, inglés, japonés, pero también voy a interesarme por ir y practicar y aprender esas lenguas y esas culturas de personas que son tan mexicanas como yo y más allá de tan mexicanas, tan contemporáneas como yo, ¿no? ¿Cómo se dice iPad en maya? ¿Cómo se dice, no lo sé, internet, Facebook, en alguna lengua indígena? Despertar esa curiosidad por esa realidad plural que nos rodea y que puede ser muy rico ir y practicar. Yo he aprendido cosas en maya por mis colegas y en realidad eso va enriqueciendo tu gama cultural y eventualmente volverse, no sé, otomí honorario, pero practicar, intentar realmente ir hacia el otro y ponerse en esa cultura del otro. Que nos salga o no es otra cosa, pero Y por lo menos intentarlo. me encantan estas últimas palabras. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado, que justamente mi agradecimiento infinito que te preguntes, que sigas leyendo, que sigas escribiendo y que experimentes como tú lo sabes hacer. Entonces, Pues mil gracias. gracias a ti. Gracias. Espero que queden estas ideas por aquí. Gracias, Iria. Seguro que sí.